Bueno, en el juego inicial, en nuestro punto de referencia, aquí encontramos el puntaje. Entonces necesitamos ahora colocar un lugar que permita almacenar los scores. Para ello, entonces, que en los videos previos habíamos ya trabajado sobre los UIs y el test de los UIs. Entonces, para ello, vamos a colocar primero un canvas. Entonces, GainObject UI y colocamos el canvas, que es el lugar donde me permite almacenar los objetos UI. Entonces, al hacer doble clic, aquí tenemos el canvas y este pedacito pequeñito corresponde a la imagen de la cámara. Entonces aquí main cámara, aquí tenemos la cámara y aquí tenemos el canvas. Bueno, para colocar los objetos, entonces nos referenciamos con respecto al canvas. Entonces, si este es el canvas, entonces yo voy a colocar ahora un objeto llamado, en este caso, text. Bien, entonces GainObject UI test. Aquí está el texto, lo podemos mover, control Z, lo podemos mover manualmente, pero primero vamos a colocar el tamaño del texto. Entonces agrandamos aquí la zona del texto, le voy a colocar un tamaño, le voy a colocar un color, por ejemplo, verde. El tamaño del texto, por ejemplo, vamos a colocarle un 30, 40 estaría bien. Sí, lo centramos tanto vertical como horizontalmente y el texto que le voy a colocar es el marcador inicial, 0 espacio raya 0. Ahí tenemos el marcador. Entonces venimos y nos desplazamos y lo ubicamos donde nosotros deseemos. Entonces aquí hacemos clic aquí para moverlo y lo desplazamos. Miramos si está bien ubicado, le damos play y aquí tenemos nuestro objeto. Bueno, entonces aquí tenemos el objeto. ¿Cómo vamos a llamar este objeto? Lo vamos a llamar score. Entonces llamémoslo score 1. Así lo va a llamar, score 1. Esta zona. El mismo lugar tiene los dos puntajes. Entonces, ya teniendo digamos así, el lugar donde vamos a colocar el marcador, entonces volvemos al main cámara, ampliamos un poquito y vamos a construir el código. Entonces el código lo escribimos encima del código code 4. Creamos create C#, démosle code 5, hacemos doble clic y aquí tenemos este código, code 5. Bien, copiamos el código anterior, lo dejamos acá. Ahí tenemos el código que teníamos antes. Bien, entonces ahora ¿qué debo hacer? Entonces ahora lo que voy a hacer en este caso es primero declarar la variable donde va a guardar el puntaje dentro del UI de texto, ¿sí? Entonces voy a colocarlo aquí en la parte inferior. Entonces aquí la voy a llamar, esta sí va a ser pública, que es posible que la requiramos desde varios lugares. Public es test y ya voy a colocarle puntaje, punto y coma. Entonces aquí declaré una variable tipo texto puntaje. Cuando siempre que vaya a trabajar con objetos UI, debo acá en esta zona declarar, digámoslo así,
en esa librería UI Unity Engine punto, entonces le vamos a colocar UI. Entonces aquí con este using ya puedo trabajar los objetos del canvas. Entonces aquí ya le coloqué public test puntaje, y ahora entonces voy a requerir dos valores, uno para el puntaje de cada uno de los jugadores. Entonces como el puntaje es un valor entero, entonces le coloco int puntaje 1 igual a 0 inicialmente, y hacemos lo mismo con ahora puntaje 2 para el segundo jugador. Entonces aquí está puntaje 2, puntaje 1 y puntaje 2. Entonces inicialmente cuando inicia el sistema pues lógicamente está en 0, y lo único que yo hago es que si en este caso miremos, si se pasó de 12, si se pasó del extremo derecho, es porque gana el jugador 1. Entonces por lo tanto aquí en este lugar le coloco puntaje 1 más puntaje 1 más, y que automáticamente me muestre ese mensaje allá en el lugar del UI de texto, que lo he llamado en este caso puntaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos el lugar del texto llamado puntaje, donde va a mostrar toda la información, puntaje. Entonces, ¿cómo hago para que me muestre esa información? Entonces aquí incrementó el puntaje, necesito que me actualice los dos valores, los dos que aparecen allá. Entonces, por lo tanto, puntaje punto text, entonces puntaje punto text es igual, entonces, tiene dos componentes. Entonces, el primer componente será el puntaje 1, pero ese puntaje 1 cuando uno saca la información ya es información exclusivamente de texto, no números. Entonces por lo tanto yo le digo que punto to string, es decir, que esta información que es numérica me la convierta a cadena de caracteres. Abrimos y cerramos paréntesis. Ahora entonces lo que yo hago es colocarle más para concatenar con otro componente, le digo, coloco entre comillas, y aquí le coloco entre comillas, y aquí le coloco menos y espacio. Aquí vuelvo y le coloco más para concatenar la otra parte, y vuelvo y le coloco exactamente puntaje 1 en lugar de puntaje 1.string le coloco puntaje 2.string. Entonces miremos lo que se ha hecho. Entonces el mensaje, aquí volvamos, se compone de tres partes. Entonces puntaje 1 y puntaje 2 separados por un signo menos, una rayita menos. Entonces el puntaje 1 cuando lo mande acá no es número, tengo que convertirlo a cadena de texto. Entonces por eso le coloca to string menos concatenación, el más y más son para concatenar. Aquí coloqué puntaje 2.string, es decir que el puntaje 2, que es un número, se convierte aquí en un string, una cadena de caracteres, para que lo pueda mostrar. Listo, y esto mismo lo hacemos acá, si x menor o igual que 12, pero si es menor o igual que menos, si es menos 12 es porque es el otro jugador el que alcanzó el puntaje 2, y venga y haga lo mismo y actualice en este momento el texto como tal. Entonces miremoslo, salvemos, archivo, salvar, build, venimos acá, nos vamos en este caso aquí a bolas donde tenemos el código. Antes teníamos code 4, entonces lo removemos y vamos a colocar nuestro nuevo código donde tiene en cuenta los switches de texto. Le damos play y aquí observamos, mire,
Bien, cuando le damos play acá, el sistema es el primero. Y se detiene. Entonces hay algún error. ¿Cuál fue el error? Volvamos a mirar el objeto code 5. Entonces cuando entramos a code 5, él lo que hace es que si tiene objetos UI, él lo que hace es llamar al respectivo objeto. Entonces aquí dice puntaje. Usted declaró una variable llamada puntaje. Entonces aquí está puntaje, ¿sí? Entonces en este lugar está el puntaje. Aquí está puntaje. Se declaró puntaje que era de tipo test. O sea, un UI está relacionado con un UI de texto. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Entonces, lo que se hace aquí es decirle cuál es ese objeto. Entonces, ya nosotros sabemos que de acuerdo al canvas sería el score. Si miramos el canvas, es este objeto. Aquí lo llamé score 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace en este momento es me paro sobre el objeto bola, ¿sí? Entonces voy a sacar aquí en main cámara. Entonces aquí tengo en este caso seleccionado bola. Cuando seleccione bola, entonces veo que en el script respectivo tiene un lugar donde no sabe cuál es el objeto relacionado con puntaje. Entonces lo que yo hago, como yo sé en este caso que es el score 1, entonces simplemente lo arrastro y vengo y lo coloco aquí. Ahí ya está el score 1. Entonces ahora sí ejecutamos el programa. Entonces puntaje 1, 2, ok. Entonces vemos que está funcionando.